chicos, vamos a desarrollar el día de hoy el capítulo número 2 de álgebra, lo que corresponde a lo que viene a ser los números reales. Ya, para indicar en tal caso cómo se han formado los números reales, podemos empezar diciendo de que el primer conjunto numérico pensado por el hombre fue el conjunto de los números naturales. Es aquel conjunto en donde están los numeritos que se utilizan para contar. Entonces, cuando empezamos a contar los elementos, empezamos de 1, luego 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Ya, ese es el conjunto de los números naturales. Ya, pero luego, ¿no? Pasado más tiempo, empieza lo que es el comercio, ¿no? La compra y venta de productos. Entonces ahí surge, por ejemplo, la idea del cero y también de los números negativos. Entonces, si juntamos ya los números naturales con el cero y los números negativos, ¿está bien? Entonces tenemos ya al conjunto de los números enteros. ¿Está bien? Al conjunto de los números enteros. Pero no queda ahí, ¿no? Conforme va avanzando la matemática, se van necesitando nuevos números. Por ejemplo, estos son solamente enteros, pero luego también se necesitan lo que son las fracciones, ¿sí o no? Las fracciones. Y si hablamos de las fracciones y lo juntamos, ¿no?, con los números enteros, entonces tenemos ya al conjunto de los números racionales. Ya la letra Q entonces representa el conjunto de los números racionales, que justamente viene a ser el resultado que se obtiene de dividir dos números enteros, ¿no? Enteros. Ya, entonces eso nos da justamente el conjunto de los números racionales. Pero así como existe el conjunto de los números racionales, también existe el conjunto de los números irracionales. Irracionales. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de expresar con el cociente de dos números enteros a un número irracional. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, a ver, si tú tienes la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 2? Uy, me da un número decimal, pero profesor, infinito. 1,4142 y eso continúa hasta el infinito y no hay ninguna fórmula ni periodo ahí. Ah, ya, por eso se le llama número irracional. ¿Está bien? También está el número pi, por ejemplo, ¿no? El número pi sabemos que es un número decimal, ya, pero que tiene infinitos términos en su parte justamente decimal. 3,1416 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, el logaritmo decimal de 2, ¿te das cuenta? Entonces, todos estos números se les conoce como los números irracionales. ¿Está bien? Si nosotros unimos los racionales con los irracionales, entonces ahí es donde obtenemos el conjunto de los números reales. Ese viene a ser el conjunto de los números reales que justamente vamos a ver el día de hoy. Si ya sabemos entonces quiénes son los números reales, ya empezamos con los números naturales, luego los números enteros, luego los números racionales y los unimos con los irracionales. Entonces vamos a necesitar comparar. Y justamente cuando se hace una comparación entre dos números reales, se dice que estás hallando una desigualdad. Una desigualdad. Y una desigualdad justamente utiliza, ¿no?, los símbolos, ¿no? De repente, mayor que. ¿Ya? Otro símbolo que se utiliza, menor que. ¿Ya? Y también se puede complementar con mayor, igual, ¿ya?, o menor, igual. ¿Está bien? A ver, ¿cómo sería esto, profesor? Un ejemplito, a ver. Por ejemplo, tengo el número 8. Y yo puedo decir que 8 es mayor que 6. ¿Te das cuenta? 8 es mayor que 6. Y también podría decir, por ejemplo, profesor, de repente, que 3 es menor que el número pi. Ya. ¿Por qué? Claro, porque pi, lo dijimos hace un ratito, es 3,1416. Entonces el número 3 va a ser menor que pi. Y acá también ya podríamos usar también ya variables, profesor. Variables, por ejemplo, el número x. El número x podría yo decir que es de repente mayor
o igual que 5. ¿Qué te parece? ¿Qué significa eso, profesor? Que el número X sea mayor o igual que 5. Justamente de que va a tomar valores que sean mayores o iguales que 5. Quiere decir que de 5 para arriba, ¿no? 5, ¿ya? Desde 5 parte hasta dónde, profesor? Hasta el más infinito sería seguro. ¿Ya? ¿Y qué tal si utilizo otra variable acá y digo, a ver, que el Y es menor o igual que 10? ¡Allá! Entonces, si es menor o igual que 10, estoy diciendo que el Y viene de repente desde el menos infinito y como máximo no llega a ser justamente 10. Como máximo 10. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar lo que viene a ser una recta numérica real. La recta numérica real es donde vamos a ubicar todos los números reales. Es como si cada punto determina un número real justamente. Tiene sus dos extremos. Viene desde el menos infinito hasta el más infinito. Y exactamente en el centro tiene al número 0. Quiere decir, profesor, que a la derecha de él van a estar todos los números positivos y a su izquierda van a estar justamente todos los números negativos. Por ejemplo, por acá podría estar el número 2, por acá podría estar el menos 3, pero no solamente ello, no mucho más. ¿Está bien? Si tomamos un segmento de la recta numérica real, entonces vamos a encontrar lo que es un intervalo. Profesor, entonces un intervalo viene a ser un subconjunto de los números reales. Exactamente. Un subconjunto. ¿Ya? O un segmento. Entonces, de repente yo solamente quiero tomar los valores, ya, desde el menos 3, de repente hasta el 2. ¿Qué te parece? Inclusive de repente al 3 no lo quiero tomar desde el 3 recién, ¿no? A su derecha, todos los valores a su derecha. Y el 2 sí. Ya, entonces ese de ahí es un intervalo. Ya, lo vamos a representar de esta manera. Como no tomamos al 3, decimos, va a ser abierto justamente en menos 3. Abierto en menos 3, pero va a llegar hasta el 2. Y como si lo toma el 2, ahí va a ser cerrado. Vamos a hablar ahora de los intervalos, las clases de intervalos que hay. ¿Está bien? Como ya habíamos dicho que el intervalo era un segmento de la recta real, o en tal caso un subconjunto. ¿Está bien? Entonces yo puedo interpretarlo de esta manera. Hay intervalos, por ejemplo, que son acotados. Quiere decir que existen extremos, pero que son números reales. ¿Está bien? Algo así de repente. A ver, imagínate que acá tomamos al menos 5 y acá tenemos justamente el número 11. ¿Ya? Entonces toma al menos 5 y también lo toma al 11. Por eso que pinto la bolita. ¿Ya? Todo eso sería entonces el intervalo. ¿Cómo se le llama ese intervalo? Se le llama intervalo cerrado. ¿Ya? Es un intervalo cerrado. ¿Ya? Se utilizan los corchetes. Me ponen acá menos 5 y acá 11. Uy, de contra fácil, profesor. ¿Ya? Es un intervalo entonces cerrado. ¿Ya? Si tenemos un intervalo cerrado, profesor, entonces de la misma manera, si tomamos al menos 5 y al 11, pero esta vez decimos a ver que no lo tome ni al menos 5 ni al 11. Ya. Entonces ese va a ser un intervalo abierto. Va a ser un intervalo abierto. ¿Qué te parece? Un intervalo abierto. Por eso si es abierto, entonces ya no vamos a usar los corchetes. Vamos a utilizar ya este signo de colección. Es distinto, pero al toque se nota de que es abierto. Quiere decir que no toma ni el menos 5 ni el 11. ¿Ya? Es obvio que si combinamos los dos, tendríamos pues un intervalo semiabierto o también se podría decir semicerrado, ¿no? ¿Qué te parece?
Ya, de repente, a ver, profesor, ¿cómo sería eso? Claro, de repente, imagínate, tienes tú el menos 5 y el 11, ¿está bien? Y al menos 5 no lo toma, pero al 11 sí. Ya, entonces este sería el intervalo. Y como es semiabierto, mira, es abierto en menos 5 y es cerrado en 11. ¿Qué te parece? Ya, entonces estos tres que hemos puesto primero ya son intervalos acotados. Pero también vamos a tener intervalos no acotados, ¿no? ¿Ya? Intervalos no acotados. ¿Qué significa? Que uno de sus extremos de repente no se conoce. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería eso, profesor? De repente parte desde el menos 5, imagínate ya que sea ahí cerrado, o sea, si lo toma, pero ¿hasta dónde llegará? No sabemos. Profesor, de repente llegará hasta el más infinito, exactamente. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué puedes decir? Que es cerrado ya en menos 5, pero como no se conoce hasta dónde va a ir, solamente se dice hasta el más infinito, siempre en los infinitos va a ser el intervalo abierto. Siempre en los infinitos abiertos. Entonces, este intervalo de acá es un intervalo no acotado. Si los intervalos son conjuntos, quiere decir que también podemos relacionarlos usando las operaciones de unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Ya, vamos a ver acá un par de ejemplos. Ya, tenemos los intervalos, el intervalo A. ¿Qué tipo de intervalo es? Es un intervalo semiabierto. El intervalo B, ¿qué tipo de intervalo es? Abierto. Y este intervalo C es un intervalo no acotado. Ya, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me piden justamente el intervalo A intersectarlo con el intervalo B? Bueno, entonces podríamos graficar. De repente el intervalo A se puede graficar en la recta, ¿no? De repente, profesor, acá es 3, ¿no? Acá es 5, acá es 7 y por acá es 4. Entonces fíjate que, por ejemplo, el intervalo A es semiabierto, cerrado en 3 y abierto en 5. Entonces ese es el intervalo. Y el intervalo B es abierto en 4, abierto en 4 y también abierto en 7. Ese es. ¿Qué te parece? Profe, entonces, ¿qué cosa es la intersección? Nosotros sabemos algo, tenemos nociones de lo que son los conjuntos. La intersección, recuerdo, profe, que era lo común, lo que se repite en ambos conjuntos. Ya. Entonces, si analizamos eso, lo que se estaría repitiendo en ambos conjuntos sería, pues, esta parte que está acá. ¿No? Lo podríamos sombrear de repente, ¿no? Es esta parte que está acá. ¿Por qué? Porque está en este intervalo y también está en él. Muy bien, pero si queremos expresarlo como un intervalo, diríamos que va desde 4 hasta 5, pero es abierto en 4 y abierto en 5. Por lo tanto, decimos que A intersectado con B sería así, abierto en 4 y abierto en 5. Así de esa manera, ¿te das cuenta? ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y qué tal si quisiéramos de repente, ¿no? Unir A unión C? ¿Qué te parece? Entonces, más o menos, ¿no? Profesor, a ver, recordemos de que el A justamente va desde 3 hasta 5. Lo que pasa es de que es cerrado en 3 y abierto en 5. Ese es el intervalo A. Pero en cambio el intervalo C dice que va desde 5, cerrado, dice, o sea, acá en 5 es cerrado, pero va hasta el más infinito, que debe estar por acá. Interesante, ¿no? Pero ahora no nos piden la
no nos pide la intersección, porque así a simple vista, profesor, estos dos conjuntos, por ejemplo, no tienen intersección, ¿no? Porque no tienen nada en común. Ahora lo que nos piden es la unión. ¿Y la unión qué significa? Reunir, justamente. Entonces, profesor, qué bonito, ¿eh? Quiere decir que voy a unir los dos intervalos. Allá, o sea, él con él. Y preciso, mire ahí, profesor, si unimos, justamente se tapa este hoyito de acá con él, ¿eh? Entonces va, quiere decir cerrado en 3, va a ir desde 3. Y si unimos todo, va a llegar hasta el más infinito. Pero siempre en el infinito va a ser abierto, acuérdate. Ya sea menos o más infinito, siempre va a ser abierto. Bien, vamos con la solución de la práctica dirigida. La pregunta 1 nos pide hallar A intersectado con B. Y sabiendo que la A es justamente un intervalo. Sabemos que un intervalo es un conjunto también. Ya dice que es abierto en 2 y va hasta el 8, pero cerrado en 8. El intervalo B viene desde el menos infinito, donde siempre es abierto, y hasta el 5. Entonces dijimos que de repente una forma más fácil, conforme uno va practicando, es primero graficar. Pues ya vas practicando más, ya no vas a necesitar graficar, lo puedes hacer directamente. Pero en el inicio sí hay que hacerlo así. Ya, por ejemplo, hay que graficar el intervalo A, que dice que va desde, por ejemplo, acá tomo un extremo 2 y otro extremo de repente 8. ¿Te das cuenta? Y luego el intervalo B tiene su extremo menos infinito por acá. Y 5, ¿no? Que justamente seguro que estaría exactamente en el centro. Entre 2 y 8. ¿Sí? Muy bien. Entonces el intervalo A es abierto en 2 y cerrado en 8. O sea, abierto en 2 y cerrado en 8. Ya, ese es el intervalo A. Ese es el intervalo. Y el intervalo B viene desde menos infinito, en donde siempre obviamente es abierto, y llega hasta el 5, en donde también es abierto. Muy bien. Entonces el gráfico nos dice qué hace. Tenemos entonces, por lo tanto, que la intersectado con B, o sea, resulta ser obviamente otro intervalo. Pero si es intersección, sabemos que tenemos que tomar lo común, lo que se repite en ambos. ¿Ya? Y lo que se repite en ambos, ¿no? Prácticamente, si no lo visualizas, no te preocupes, debes hacerlo así. Por ejemplo, tachas así, de esta manera hacia un lado, uno de los intervalos y el otro hacia el otro lado. ¿Ya? Y la región, ¿no? La región que tiene ambos, bueno, está hasta acá abajo. La región que tiene ambos, entonces, es en la intersección. ¿Ya? Entonces, mira, desde menos infinito hasta 5, y acá desde 2 hasta 8, pues justamente la intersección estará acá. ¿Ya? Estará acá. Entonces debe ser justamente, profesor, abierto en 2 y también abierto en 5. Esa sería la intersección. Vamos con la pregunta 2. Nos pide la cantidad de elementos enteros positivos que tiene A unión B. A unión B lo vamos a obtener de repente graficando a partir, ¿no?, de los intervalos que me plantean. Por ejemplo, el intervalo A me dice cerrado en menos 2 y va hasta 4 abierto. Y el intervalo B es abierto en menos 1 y abierto también en 5. Entonces rápidamente, ¿no?, podría yo trabajar con los extremos, ¿no? Está el menos 2. Viene por acá el menos 1, por acá el 4 y por acá el 5. Entonces el intervalo A va de menos 2, pero cerrado en menos 2,
hasta 4, pero abierto en 4. Ese es el intervalo A. Y el intervalo B va desde -1, pero es abierto en -1, hasta 5, donde también es abierto. Ese es el intervalo B. ¿Ya? Pero recuerda que la unión es todo. Se reúnen los dos intervalos. Entonces, si yo junto todo, ¿no? Tendría así. Que la unión B sería igual, ¿no? También, obviamente, a un intervalo. Pero si voy a reunir todo, entonces, profesor, reunamos todo, pues, ¿no? Entonces iría desde el -2 ya hasta 5, ¿no? Si es que reunimos todo. Pero en 5 es abierto. Ya, pero eso no nos pide la cantidad de elementos enteros positivos, dice, que justamente van a estar en este intervalo de A unión B. Si solamente está viendo los positivos, quiere decir que debería yo tomar a quién, de repente al 1, a quién más, al 2, al 3, al 4. Pero y el 5 no, porque acá bien claro dice que no lo toma, porque es abierto en 5. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la cantidad que nos están pidiendo, ya, la cantidad vendría a ser 1, 2, 3 y 4. Son 4. Nada. Bien, el problema 3 nos pide hallar A unión B y todo eso intersectarlo con C. Ya sabemos de que debemos graficar cada intervalo en la recta. ¿Ya? Entonces hay que ver, pues, por ejemplo, los extremos. Está ahí de 2 hasta el 5, del 5 hasta el 8 y luego del 3 hasta el 11. O sea, más o menos así. Tenemos por acá de repente el 2. ¿Ya? Por acá está el 3. ¿Está bien? También está el 5, ¿no? También está el 5. Está también el 8, ¿no? El 8. Y el 11. Muy bien. Por ejemplo, el intervalo A va desde 2 hasta 5, pero es cerrado en 2. Muy bien. Y abierto en 5. Ya, entonces este de acá es el intervalo A. Es el intervalo A. El intervalo B dice que va desde 5, pero cerrado en 5. Y va hasta 8, donde también es cerrado. Entonces, ese es el intervalo B. Y el intervalo C dice que va desde el 3, donde es abierto, y va hasta el 11, donde es cerrado. Ese ahí es el intervalo C. Ya, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden unir A y B, A unión B. Profesor, entonces yo recuerdo que usted dijo que la unión era justamente reunir todo. Claro, entonces esa unión B sería simplemente reunir todo. Y profesora, el A con quién era? Con el B. Reunimos todo. Ah, interesante. Interesante. Y esa unión dice que hay que intersectarlo con C. Pero recuerdo, profesor, que usted nos dijo que la intersección era lo común. Entonces, para fijarnos eso, por ejemplo, entonces sombrearía la parte C. Y convenientemente, depende de los sombreos hacia el otro lado. Ah, interesante, profesor, ¿por qué hacia el otro lado? Para que justamente entendamos que la intersección es donde están ambas sombras. O sea, lo común. Si esto lo sombrea hacia la derecha y esto lo estoy sombreando hacia la izquierda, entonces voy a buscar aquella región en donde estén las dos sombras. Ah, interesante, pues justamente entonces iría desde acá, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Eso sería, profesor, lo común. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a decir el A unión B es desde 2 hasta 8. ¿Ya? Y eso lo voy a intersectar con C.
viene desde 3 hasta 11. Entonces la intersección me va a dar desde 3, abierto en 3, desde 3 hasta justamente 8, pero es cerrado en 8. Ahí está, esa sería la respuesta. El problema 4 nos pide hallar A menos B. El A menos B es justamente una operación entre conjuntos que me dice, ¿sabes qué? Toma todos los elementos de A, pero que no tenga B. Está fácil entonces entender eso, ¿no? Todos los elementos de A que no tenga B. Por ejemplo, A menos B no es lo mismo que B menos A. B menos A sería todos los elementos de B que no tiene A. Ah, ya. Pero sabemos también de que acá lo importante es graficar. Por ejemplo, esto de acá es un intervalo. Es cerrado en menos 4 y abierto en 5. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, más o menos viendo esa idea, tenemos menos 4. Por ahí también está el menos 2. ¿No? Por ahí está el 5. Y también está el 7. Entonces el conjunto A, obviamente, es un intervalo. Dice que es cerrado en menos 4. Y abierto en 5. Ese es el intervalo A. En cambio, el intervalo B es abierto en menos 2 y abierto en 7. Ah, interesante. Y ese sería el intervalo B. ¿Ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es todos los elementos que tiene A que no tenga B. Ya, entonces los elementos que tiene A que no tiene B, entonces se nota, profesor, que solamente serían estos elementos que están acá, miren. Hasta ahí nada más, profesor. Claro, hasta ahí nada más. Claro, ¿por qué A? Porque estamos hallando los elementos de A que no tiene B. Y si yo continúo, voy a tener elementos también de B. ¿Te das cuenta? Sí, voy a tener elementos también de B. Ya, entonces, por lo tanto, voy a decir que A menos B sería igual a ¿qué? Veniría desde menos 4, cerrado en menos 4. ¿Te das cuenta? Y hasta menos 2. Ah, pero ¿cómo sería el menos 2? ¿Qué tal? ¿Tú qué dices? ¿Sería abierto en menos 2? ¿O podría ser cerrado en menos 2? Por eso, si nosotros tomamos el punto menos 2, ¿estaríamos tomando un punto que también pertenece al conjunto B? No, porque acá es abierto. Entonces, si tú tomas el 2, normal nomás, porque el B no tiene al 2. Ah, ya. Entonces acá también es cerrado. Esa sería la respuesta. El problema 5 nos pide hallar este A con una C pequeña, se lee como el complemento de A, intersectado con B. ¿Qué quiere decir el complemento? Es justamente lo que no está en A. ¿Te das cuenta? Podríamos usar algún equivalente, que es más fácil. Claro, ¿no? Es algo lógico, mira. Si yo tomo el complemento de A, quiere decir lo que está fuera de A, y lo intersecto con B, esto de acá es equivalente a B menos A, que justamente son los elementos que tiene B que no tiene A. ¿De acuerdo? Esa era la diferencia, ¿sí o no? Entonces, esto de acá es equivalente a esto. Entonces, esto es más fácil hallar, porque acabamos de hacer un problemita parecido. Muy bien. Primero, entonces, saber ver los extremos. 1 medio, 7, 0 y 10. Entonces, si yo ubico, por ejemplo, por acá el 0, de repente por acá estaría el 1 medio, que sabemos que es 0,5. Ya, por acá estaría de repente el 7 y por acá el 10. Por ejemplo, el intervalo A va desde 1 medio hasta 7, pero es un intervalo abierto. Ya, abierto en 1 medio, abierto en 7
Ese es el intervalo A. El intervalo B va desde 0 hasta 10, ¿no? Abierto en 0 y cerrado en 10. Ese es el intervalo B. Entonces vamos a hallar, porque nos pide, B menos A. ¿Cómo se lee? Todos los elementos que tiene B, pero que no tenga A. Entonces, a B le vamos a quitar A. Esto es interesante, porque va a haber dos partes, profesor. Va a haber dos partes. Claro, elementos de B que no tenga A. Va a haber esta parte y esta parte. Entonces voy a sombrearlo. Todo esto tiene B y no tiene A. Todo esto tiene B y no tiene A. Entonces, por lo tanto, digo, el complemento de A intersectado con B, hallamos de que es equivalente a B menos A. Y B menos A iría, es un intervalo que va desde 0, pero abierto en 0, hasta un medio. ¿Y en un medio cómo sería? ¿Abierto o cerrado? Según esto, se ve de que es cerrado. Porque acá es abierto, entonces quiere decir que sí lo puede tomar. Y eso lo vamos a unir con otro intervalo, que sería cerrado, ¿sí o no? En 7, porque él no lo toma. Entonces él sí lo puede tomar. ¿Ya? Y va hasta el 10 también cerrado. Y esa sería la respuesta que me están pidiendo.